diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el señor José Oviedo, él es director de servicios del BIES. Quiero aclarar que para esta entrevista debía asistir, según lo acordado, Agustín Sánchez, que es subgerente de crédito del BIES. Sin embargo, frente al pronunciamiento del presidente de la República, quien despidió al gerente del BIES por aumentar el interés en los créditos hipotecarios en medio de la crisis, nos cancelaron esa entrevista y yo agradezco muchísimo que se encuentre acá con nosotros, José. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, qué gusto saludarle y a la orden para cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias. José, tras la decisión que ha tomado el presidente en este momento, hace pocos minutos, de solicitar la destitución del presidente del BIES, Diego Burneo, por aumentar el interés de los créditos de 5.9% a 6.7%, sobre todo en viviendas populares, ¿se va a mantener la decisión? ¿La decisión está activa? La noticia nos ha tomado por sorpresa en la institución y lo único que podemos expresar es que la autoridad correspondiente, es decir, el directorio, que es la máxima autoridad de la institución, conocerá el pedido y tomará las decisiones que tenga que tomar. Nosotros como institución acataremos las decisiones que en ese momento emana el directorio. Ahora, sobre el tema, según lo que había dicho el BIES anteriormente, es que existe una explicación técnica para esta decisión, para aumentar las tasas de interés, ya que la tasa, decían, del 5.99% fue decidida cuando la tasa actuarial estaba determinada en un 4%, y pero con una tasa del 6.25%, prestar al 5.99% afecta el balance actuarial de los fondos administrados por el BIES. Eso era lo que decían luego de esa decisión, esa era la explicación. Sin embargo, el ministro de Finanzas, que estuvo aquí ayer en este mismo espacio informativo, que había pedido a ustedes que evalúen la suspensión de esta medida, el Mauricio Pozo, justamente el ministro, había dicho que el ajuste de esa tasa no es oportuno porque el país está atravesando una recesión económica generada por la pandemia. Además, también señaló que incluso si existe un estudio al respecto, el BIES tuvo que analizar otras alternativas para no afectar justamente el proceso de reactivación económica que estamos atravesando, decía el ministro de Economía, Pozo. ¿Qué alternativas ha analizado el BIES antes de decidir modificar las tasas de interés para los segmentos de vivienda más populares del país? En definitiva es exacta el análisis que se ha presentado. Técnicamente el aumento de la tasa es correcto porque la tasa actuarial en la cual el IES transfiere los fondos para que sean manejados por el BIES es del 6.25. Y efectivamente la tasa del 6.70 es técnicamente la más adecuada. Incluso se deja por un costado la prima de riesgo de tiempo, es decir, expliquemos un poquito, el 6.70 se mantiene a pesar del plazo, es decir, si una persona saca un crédito a 10 años, a 15, a 20, a 25, se mantendría la tasa del 6.70, lo cual en una banca privada no es así y se aumenta la tasa en función del plazo. Pero sin no era embargo, así con el 5.90, con la tasa anterior del 5.99. Es el mismo concepto, es decir, que las tasas del BIES, no incluyen una prima de riesgo por el plazo, es decir, que va a ser la misma si es que se mantiene por 15, por 10, por 20 o por 25 años. Eso está entendible, eso es clarísimo. Entonces, la tasa, el cálculo de la tasa del 6.70 es técnicamente correcto. Ahora, las alternativas que se pueden analizar, se comenzarán a dilucidar a partir de las decisiones que se tomen. Pero además de esta alternativa, porque según el ministro de Economía, Mauricio Pozo, no es la única que se podía tomar. Obviamente que sí, frente al panorama que usted nos muestra, es necesario, digamos,
hacerlo, pero también habían otras alternativas que se podían tomar para justamente no afectar el balance actuarial de los fondos administrados por el BIES. Es que es la única tasa de todas las tasas que tiene el BIES que es la subsidiada, es la única que existe, ¿sí? Si ustedes revisan, entran a nuestra página web, van a ver que la tasa del 5.99 es la única subsidiada. El resto de tasas están por encima del 6.25. Me está diciendo que no hay entonces alternativa, que no es así como dice el ministro de Economía. No hay alternativas. Se van a poder generar alternativas. Yo no soy la persona adecuada, pero solamente a título personal. ¿Qué es lo que pudiera yo decir? Tal vez las viviendas que están ubicadas por diferentes regiones geográficas o por ciudades, barrios de un nivel de plusvalía diferente. Por ahí pueden ser una de las alternativas, pero lo que sí quiero dejar totalmente claro es que el aumento de la tasa en las condiciones y basados en la tasa actuarial del IES del 6.25, el aumento es técnicamente correcto. Ahora, ¿se va a mantener o se va a suspender mientras se decide si se puede o no, se puede optar por otra alternativa? ¿Se va o no a mantener el incremento en la tasa? Como usted entenderá, Gisela, es una decisión que tiene que venir emanada desde la más alta autoridad de la institución y nosotros acataremos la decisión que se tome. Y en eso somos respetuosos y somos transparentes. La más alta autoridad es el directorio, ¿no es cierto? Es el directorio. El directorio también está compuesto por el Ejecutivo, ¿verdad? Los miembros del directorio son un representante de los jubilados, un representante de los activos, de los afiliados activos, un representante del ministro de Finanzas y el presidente del directorio, que es el presidente del directorio del IES. Ya, y ese es nombrado, ese es representante del Ejecutivo. Así es. Y el Ejecutivo no planteó en ese momento, en la reunión para decidir que se suba la tasa de interés, no planteó la preocupación por la que hoy ha pedido la destitución del gerente. En ese aspecto, creo que las diferentes instancias manejaron la información, tuvieron acceso por la transparencia que caracteriza siempre al BIES y eso es lo que le puedo comentar. Todos los informes, todos los sustentos fueron conocidos por las diferentes instancias. Ahora, si el presidente de la República ha decidido separar o destituir, ha pedido la destitución del presidente del BIES, Diego Burneo, justamente por esa decisión que usted nos acaba de comentar, es la decisión correcta debido a la situación que atraviesa el BIES, ¿sería un poco injusto entonces la decisión de destituir al gerente o es correcta, según usted, su criterio? Es un criterio de valor en el cual no me gustaría dar una opinión. Lo que sí puedo sostenerle, y lo he dicho y lo decimos desde la institución, es que el cálculo de la tasa del aumento es correcto, es técnicamente correcto. Yo le entiendo, José, y más bien le agradezco porque obviamente usted no estaba ni siquiera anunciado para venir a esta entrevista. Entiendo que a última hora por la destitución o el pedido de destitución de Diego Burneo, pues nos cambiaron el entrevistado o el vocero, y le entiendo que sea tan preocupado por lo que vaya a decir. Yo le entiendo, pero entiéndame también que yo tengo que hacer estas preguntas porque es lo que la gente quiere saber, y justamente también esta preocupación de qué hacemos, qué va a pasar con aquellas personas que estaban tramitando ya un crédito en el BIES. ¿Qué va a pasar con esas personas? A ver, aquí tenemos que dejar claro también cómo es el proceso. Al momento existen alrededor de 4,000 operaciones que están en proceso de aprobación y de instrumentación. Esas operaciones no van a sufrir ninguna alteración. Van a tener la misma tasa. Sí, por supuesto, porque iniciaron su proceso tiempo atrás. Las nuevas operaciones, las que comenzaron desde el 1 de mayo, debemos ser claros. No es que hoy aplica usted a través de la página web y mañana ya está el crédito. No, es un proceso que nos lleva más o menos unos 30, 45 días. Entonces, no significa que la persona que aplicó el día lunes, martes,
ya tenga, ya está oleado y sacramentado la nueva tasa. No. Todavía tiene que ser sujeto a un análisis. No significa que esa operación, por ejemplo, vaya a ser aprobada, ¿sí? Tenemos que analizar capacidad de endeudamiento y toda una serie de factores. Entonces, no significa que ya esa nueva operación va a tener una nueva tasa. Lo que sí es una decisión que se transmitió a través de la administración por el señor gerente, es que todos los créditos que están ya en proceso no van a sufrir una alteración o modificación de la tasa. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que se cambie o se rectifique esta decisión por el pedido no solo del presidente, sino también del ministro de Finanzas, que ha sido claro en que hay otras alternativas y no el subir la tasa de interés en la adquisición de un crédito en viviendas populares? ¿Qué pasa si se revierte esa decisión? ¿Qué va a pasar con las personas que en estos días están sacando un crédito? ¿También se les rectificará la tasa? ¿Existe esa posibilidad? Nuestro sistema está parametrizado para las variaciones de tasa. No se olvide que todos los contratos de mutuo en todas las instituciones financieras indica que la tasa será reajustable en forma semestral, incluso está en la ley. Entonces, nuestro sistema está parametrizado para poder variar la tasa de acuerdo a las decisiones que se tomen. Entonces, no entiendo por qué la preocupación si todo está al momento caminando en los andares y en los andariveles que siempre se ha manejado el BIES, y estamos operativos, estamos trabajando, estamos recibiendo. Es más, la semana anterior hubo un crecimiento de alrededor del 25% en las operaciones que nosotros recibimos en forma presencial en el balcón de servicios. Entonces, el proceso está caminando y no existe ningún temor, ninguna preocupación para la aplicación y el desarrollo de las operaciones hipotecarias. Ahora, si usted me dice que entonces fue comunicado a todo el directorio, el representante del Ejecutivo no se opuso justamente en ese momento a que la tasa se suba. Porque usted dice, la verdad es que no, yo no tengo acceso, no estuve presente en eso, es a otros niveles la presencia y las conocimiento, el debate de los documentos y de los sustentos. La verdad es que en eso sí no le pudiera emitir un criterio, un comentario, porque no estuve yo presente en los debates y en las observaciones que se hayan realizado. ¿Cómo está la entidad en cuanto a los créditos hipotecarios? ¿Se encuentra en un proceso de recuperación? ¿Cómo está? A ver, se estableció un monto de $500 millones para la colocación en este año, lo cual al momento, en lo que va del año, tenemos un cumplimiento superior al 100%, un 136% en colocación de las operaciones de crédito. Y sí debemos reconocer de que lastimosamente por administraciones anteriores no se ejerció la recuperación de la cartera de los créditos vencidos. Eso lo hemos enfrentado en esta administración. Estamos en el proceso de recuperación de cartera vencida. No es fácil, entendemos las condiciones del país, las reducciones en salario, pérdida de puestos de empleo, y hemos puesto a disposición productos como son la innovación, la refinanciación, la reestructuración, que permiten aliviar, que permiten recuperar la cartera, pero sí debemos ser claros en que existen operaciones de más de 1,080 días que por ley deben ser castigadas, y eso estamos haciendo. Y como tenemos como institución financiera pública, tenemos la facultad coactiva, estamos ejerciendo ese derecho para recuperar los valores de los créditos que han superado los 1,080 días de vencidos. Ahora, ¿por qué si incluso se espera aumentar la colocación de créditos, la entidad busca aumentar también la tasa de interés? Precisamente por eso, porque nosotros debemos garantizar que el dinero que de los fondos, ¿sí?, del cual tomamos para la colocación, en el largo plazo sea revertido con una rentabilidad que se mantenga. Es como cuando usted va a un banco comercial cualquiera. Usted deja su dinero en su libreta de ahorros o en su póliza de acumulación, y el banco le está asegurando que pasado un tiempo usted va a recibir ese dinero con el interés. Es exactamente lo mismo. Eso estamos haciendo nosotros. El fondo
que nos provee de recursos es el fondo de jubilación de vejez. Eso tiene un costo del 6.25 y nosotros estamos asegurando a usted que está afiliada al IES, a las personas que nos escuchan, que están aportando, que son más de 3 millones, que dentro de 20, 30, 40 años, cuando se jubile, hayan los recursos suficientes para que tenga su jubilación. Eso es entendible, José, pero justamente la preocupación es por qué se toma una medida fuera del programa de recuperación económica del gobierno, y creo y entiendo que esa es la preocupación también del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y del Ejecutivo, porque es un momento, como usted lo ha dicho, muy difícil para el país. Incluso el sector de la construcción es el que más empleos genera en el país. Le pongo un ejemplo: Jaime Rumbea, que es representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, dijo que la medida afecta a las personas de bajos recursos y que y que son personas que están justamente buscando adquirir su primera casa con un crédito hipotecario a 25 años plazo, y dijo que la medida no se entiende en el sector. Por eso, ¿por qué se decidió afectar justamente, se pregunta la sociedad, por qué se decidió afectar al segmento económico menos favorecido, a la gente de más bajos recursos, que es justamente quienes piden créditos para viviendas del sector popular? A ver, yo discrepo muchísimo con ese criterio, porque, como le digo, en verdad la tasa estaba por debajo, es una tasa subsidiada. Entonces debemos entender que los subsidios no son buenos para nadie. Es una tasa subsidiada. Entonces usted puede entrar a cualquier página web de cualquier institución financiera y en donde se dice, primero, que la tasa es muy alta, ¿sí? Por ejemplo, se está hablando del 8.95%, del 10%, la tasa promedio ponderada para préstamos hipotecarios hasta $90,000 es del 9.25% del sistema financiero. Nosotros estamos hablando del 6.70%, entonces yo discrepo muchísimo en cuanto a esa observación por parte de los encargados del sector inmobiliario. Entonces, la verdad es que la afectación es tan pequeña, ¿sí?, que no comprendo. Además, si revisamos las páginas web que son de conocimiento de todo el mundo, el sistema financiero le exige a usted al menos un 30%, mientras que el BIES está financiando el 100%. Entonces, son contradicciones que en realidad lo único que veo yo es que se quiere favorecer a un pequeño grupo en perjuicio de los 3,5 millones de afiliados, los cuales nosotros estamos precautelando sus intereses, no a corto plazo, a largo plazo. Es decir, se van a mantener con la misma medida, ustedes de manera técnica frente a las decisiones que están pidiendo se tomen por parte del Ejecutivo. Lo ha dicho claramente el ministro. Ustedes no han respondido todavía a la carta del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, pidiendo que retiren esa medida, que retiren esa decisión de subir las tasas de interés. Gisela, como les decía antes, pues la decisión lo tiene que tomar el directorio y nosotros acataremos la que sea suspensión, sea la mantención o el regreso a la tasa anterior, la acataremos. Pero ¿cuándo se dará esa reunión para ese análisis? Porque debería ser ya. Entiendo que se están haciendo las convocatorias, incluso creo que son virtuales, pero insisto, la tasa va a ser subsidiada, ¿no? Le agradezco muchísimo. Gracias por atender esta entrevista y por la explicación. A la orden. Agradecemos a José Oviedo, director nacional de servicios del BIES. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.